Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien estudiando, espero que les haya ido bien en el control 3. Bueno, en este pequeño videito les voy a intentar explicar un poquito, no tan al detalle, pero sí explicarle un poquito lo que se hace en la auxiliar 13 para que puedan leer la pauta, puedan ejercitar sin ningún problema, donde tocamos los temas de espectro de una matriz muy brevemente y formas cuadráticas, que es un poco más el fuerte de estos ejercicios. Entonces, para ello, hagamos un pequeño repaso de lo que significa ser una forma cuadrática y para ello proyecté el resumen que les subí. Pero básicamente una forma cuadrática eh, se le dirá una especie de función que eh, tiene ciertas características. Entonces tenemos que dar una matriz simétrica y definimos Q, que va de Rn a R, tal que a cada X le asocia la multiplicación de estas matrices simétricas. Entonces, lo que nosotros nos interesa estudiar es este Q, y a este Q es el que nosotros le llamamos forma cuadrática. Las formas cuadráticas tienen grandes aplicaciones en distintas áreas de la ingeniería. De hecho, diría que tiene, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la optimización, las formas cuadráticas tienen resoluciones bien especiales, entre ellas temas de unicidad y cosas así. Por lo tanto, es bien importante que se aprenda bien qué sucede con este tipo de cosas. ¿Qué es lo importante saber para ver lo que una forma cuadrática, que es esta función que recibe un vector X y la asocia X traspuesto a X? Saberse estas definiciones de semidefinida positiva, que dada una matriz simétrica, la forma se dirá, o esta forma cuadrática se dirá definida positiva, si para todo vector distinto de cero la multiplicación es mayor que cero. Será semidefinida positiva si es mayor o igual que cero, definida negativa si es menor que cero y semidefinida negativa si es menor o igual que cero. Entonces aquí la gracia está en que ahora podemos tener la noción de definida positiva o semidefinida positiva sin la necesidad de sacar valor y vectores propios. ¿Se acuerdan que la vez pasada trabajamos un poco con ver que una materia era definida positiva, viendo si todos sus valores propios eran positivos? Entonces, ahora no tenemos la necesidad de trabajar con valores propios, sino que ahora simplemente tenemos que darnos un vector X distinto de cero eventualmente, si estamos trabajando con definida positiva o definida negativa, y hacer las multiplicaciones respectivas a ver si estas cosas dan mayores que cero eh, en lo que necesitamos demostrar, o menores que cero en el caso de definida negativa. Algunas cosas importantes acá es, por ejemplo, esto, que dada una matriz simétrica, entonces es equivalente que va a ser, fíjense, va a ser definida positiva si los determinantes, todos los subdeterminantes de, de la matriz son positivos. ¿Qué quiere decir con subdeterminante? El subdeterminante es simplemente el truncar, por así decirlo, la matriz original hasta su dimensión k por k. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 4 por 4, entonces el A a la 3 va a ser esa matriz, pero hasta la fila 3 y la columna 3. Entonces va a ser como quitarle la fila 4 y la columna 4 y solamente quedarme con la 3 por 3. Si yo quiero truncarla hasta el 2, bueno, es solamente los dos. Con ejercicio se ve más sencillo, pero más o menos se tiene la idea. No sé, pues si yo tengo eh, una matriz de puro uno en la fila, no, sí, puro uno como en el 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0. Bueno, el 2, el A a la 2 son los puro uno. Entonces, es el truncar la matriz como en forma así, pum, 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 dependiendo de lo que nosotros queramos. Existen cierto tipo de descomposición. Si nosotros logramos descomponer eh, la matriz a través de matrices triangulares subinferiores, podemos decir que también es definida positiva. Entonces son resultados interesantes que hay que mirar. Eso es lo que vamos a trabajar bastante en el auxiliar. Y lo otro es el tema de las cónicas. A nosotros nos van a dar una forma cuadrática inicialmente, porque si ustedes desarrollan esto para matrices 2 por 2 en particular, pueden llegar a cosas como estas si hacen la multiplicación. Fíjense, aquí tiene una 2 por 2 A, B, C, D. Entonces X traspuesto por A, B, C, D por X. Imagínense que el X es como XY, un vector XY por A, B, C, D, otro vector XY. Bueno, van a llegar a una cosa como esta. Y esto obviamente también se puede estudiar porque de esto
yo puedo sacar una forma matricial que se parece eventualmente a una especie de forma cuadrática con algo adicional. Em, entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a tener este tipo de ecuaciones, las vamos a transformar a esta forma matricial y mediante un cambio de variable que va a venir dado por este que está aquí, de si nos damos un uno y un U2 igual a la P traspuesto XY, donde este P traspuesto sale de la diagonalización de esta matriz ABCD, bueno, en este caso es simétrica, así que es ACCB, esta matriz tiene que ser simétrica, entonces nos va a quedar esta, la descomposición, más algo adicional igual E, que es equivalente, esta es la descomposición, la diagonalización de toda la vida, más algo adicional igual E, donde se hace el cambio de variable, se reemplaza en esta ecuación, y va a quedar algo equivalente a esto. Lambda 1 y lambda 2 ojo, aquí no son los valores propios, sino que son parámetros nomás. Entonces puede quedar así o puede quedar así, y la gracia está en que si nos queda algo de esta manera, nosotros podemos decir la naturaleza de esta cosa que está acá. Entonces, si de aquí transformamos forma matricial, hacemos el cambio de variable, reescribimos reemplazando el cambio de variable en esta cosa original de acá, llegamos a esto de acá y de aquí podemos decir, bueno, l- ¿qué tipo de cónica eventualmente va a ser la solución de la ecuación de este estilo? Entonces, si lambda 1 igual lambda 2 igual 0, el conjunto va a ser una recta o vacío. Y claro, hace sentido porque significa que esto se va a hacer 0 y queda solamente esto. Puedes despejar U2 y después volver al reemplazo original y te va a quedar una recta igual algo. Si tú pescas la cosa y la reescribes en el formato original, con lambda 1 y lambda 2 igual 0, te queda una recta. Si lambda 1 es distinto de 0, aquí debería ser distinto de 0, y lambda 2 igual 0, ahora va a ser una parábola o dos rectas paralelas. Entonces, todo esto se reescribe de manera original. Aquí, ¿qué pasa? En lambda 1 te queda el u cuadrado, aquí en lambda 2 se te va, entonces te queda un u cuadrado asociado al x. Entonces, si se fijan, ahí va a quedar como un x cuadrado aquí va a quedar el x y aquí va a quedar el y. Entonces ahí se ve más o menos que es una parábola. Eh, bueno, y si se cambian, si tienen el mismo signo, entonces va a ser una elipse, si tienen distinto signo también va a ser una hipérbola. Y se puede ver fácilmente volviendo al cambio original que teníamos acá. Porque claro, en este caso el U1 va a ser igual a eh, la descomposición, algo de X más Y, y U2 va a ser algo X más Y, una cosa así. Va a ser algo por X más algo por Y, algo, y el U2 también, algo por X, algo por Y. Entonces, si ustedes pescan esto y lo reescriben en el formato original, volviendo al cambio de variable, habiendo aplicado estas cosas, les va a quedar las cónicas que ustedes ya conocen. Así que por eso se trataba, de esto se va a tratar un ejercicio. No son difíciles, pero hay que hacer hartas cosas, así que hay que ir con cuidado. Bien, entonces vayamos directamente al auxiliar. Voy a ir un poquito rápido, pero como ustedes pueden leerlo, pueden volver a retroceder el video cuando lo estimen conveniente. Entonces, la primera parte dice determine para qué valores de A la matriz que está ahí, que es una matriz simétrica con diagonales de A, es definida positiva. Entonces, para ello vamos a estudiar el determinante, es decir, tenemos que estudiar esta cosa. Bueno, el determinante, usted creo que ya lo hemos conversado en clase, cómo se calcula, es como tapar esto, entonces dejo todo esto fuera, no sé si puedo escribir aquí, dejo todo esto fuera y todo esto acá y me quedo solamente con eso, ¿cierto? Eh, después, ahí queda el primero. Entonces, tomo este elemento, lo escribo aquí, ¿sí? Y después tacho esto de acá y te queda esta matriz de acá y la coloco acá. Entonces hago eso con S, que te va a quedar esa matriz, y va a ir con signo negativo el segundo, y luego con S, que va a ir positivo y va a quedar las matrices correspondientes. Entonces, en ese caso se hace de manera normal. Esto, el cálculo del determinante, ustedes saben que va a gustos. Yo lo tenía de hacer una forma, ahora esta forma también es bastante óptima en términos de resultado. Entonces, si ustedes calculan este determinante, el determinante de estas cosas es s por s menos este por este, a cuadrado menos uno menos uno por a, uno por uno y la resta, y lo mismo acá. Y ustedes reducen, van a llegar a esta expresión que está acá. Luego, obviamente, como habíamos conversado antes, sabemos que A va a ser definida positiva si los subdeterminantes son mayores que cero. Y en este caso los subdeterminantes son como siguen. Si se fijan, acá tengo el determinante de A.
A11, 1A1, 1A. El subdeterminante uno va a ser el truncar la matriz hasta la dimensión uno. En este caso, una matriz uno por uno. La uno por uno está que está acá. Es solamente la A. Entonces, ahí va a ser el determinante de un número, que va a ser el valor absoluto, ¿cierto? Que es A. Ahora, la submatriz de dimensión 2 va a ser truncar la matriz hasta la 2 por 2, que es hacer hasta acá. Este de ahí, con ese de ahí, con ese de ahí. ¿Sí? Eso va a ser A1, 1A. A1, 1A. Entonces elimino las dimensiones terceras, por así decirlo. La tercera columna con la tercera fila. Y me queda solamente la 1, 1A. Y ese determinante se puede calcular como A cuadrado menos 1. Así que no hay problema. Entonces tenemos eso, tenemos que, para todos los i, obviamente este i va a llegar hasta el 3. Y el A3 va a ser el determinante de la matriz completa, que ya lo habíamos calculado acá arriba, ¿cierto? Ya lo habíamos calculado. Entonces, para que la matriz sea definida positiva, todos los subdeterminantes tienen que ser positivos. En este caso, este es para el subdeterminante 1, este es para el subdeterminante 2 y este es para el subdeterminante 3. Y hay que analizarlos caso por caso. Bueno, el primero es bastante trivial, a mayor que 1, significa que a tiene que estar entre 0 y más infinito. En el segundo es que a cuadrado menos 1 sea mayor que 0, es decir, que a cuadrado sea mayor que 1, en otras palabras, que el valor absoluto de a sea mayor que 1, ¿cierto? Si uno le toma raíz. Esto ocurre si el A es mayor que 1 o el A es menor que menos 1, ¿cierto? En términos de valores absolutos, el menos 2, el menos 3, el menos 4 tienen valores absolutos mayores que el 1, y el 2, 3 y el 4 lo mismo. Entonces tiene que ser más grande que 1, que este intervalo de acá, o ser más chico que 1, que es este intervalo de acá. En el caso de a menos 1 al cuadrado más 2 mayor que 0, bueno, el a menos 1 al cuadrado no hay problema. El único problema es cuando es 0, ¿cierto? Entonces lo dejamos que sea distinto de 1, porque para todos los demás casos es mayor que 0 y nos conviene. Y entonces el segundo también tiene que ser positivo, ¿cierto? Como el primero es positivo, el segundo también tiene que ser positivo. Por lo tanto, me queda esta expresión de acá, que a tiene que ser distinto de 1 y a tiene que ser también mayor que menos 2. Entonces, por lo tanto, tiene que ser del intervalo menos 2 a infinito, pero sacando el 1, ¿cierto? Entonces va a quedar este intervalo de acá, que es el menos 2 al infinito, pero despuntado, por así decirlo, que es sacando el valor del uno, que es el que hace cero ese binomio al cuadrado. Entonces, juntando ambos, ambas condiciones, las tres condiciones, A va a ser definida positiva si A es mayor que cero, A cuadrado menos 1 mayor que cero, y la multiplicación es mayor que cero, es decir, los tres intervalos, y obviamente tenemos que buscar la intersección entre los tres intervalos porque tenemos tres inecuaciones, por así decirlo, tres desigualdades. Y si ustedes se fijan aquí, el a más 0 más infinito, aquí se te van los negativos, aquí se te van los negativos, y aquí el uno más infinito se saca el cero, entonces la intersección son los que tienen comunes tres intervalos que el uno más infinito. Por lo tanto, a va a ser definida positiva si solo si a es mayor que uno, que es equivalente a decir que a está en el intervalo uno más infinito. Entonces aquí lo importante es ver, fíjense la diferencia. Nosotros ahora no necesitamos de valores propios para poder decir si una matriz es definida positiva o definida negativa. En este caso, definida positiva. Solamente necesitamos calcular los subdeterminantes y ver que estos subdeterminantes sean todos, sin excepción, mayores que cero estrictos. Porque si no, ahí ya estaríamos hablando de semidefinida positiva, y la semidefinida positiva puede admitir cosas con cero. En particular también puede estar vector cero, porque aquí es para todo x distinto de cero. Pero bueno, eso es lo que necesitamos estudiar, ¿sí? Entonces, con estos valores tenemos que es distinto de, A va a ser definida positiva. En particular, distinto de cero, mayor que cero. Bien, recuerden ir, ojalá vayan teniendo la pauta al lado o viendo lo que vamos haciendo porque yo sé que voy un poquito rápido, porque voy solo hablando, no voy escribiendo, entonces, eh, para que lo vayan siguiendo. Luego entonces me dice la pregunta B, me dan n vectores en Rn, y me dice pruebe que P, dada por una matriz dada por esta suma de cosas, es definida positiva, y además pruebe que si resulta ser que la multiplicación por el vector x da 0 para algún x en Rn, entonces necesariamente u sub i traspuesto por x es igual a 0 para todo i de un área. Bien, entonces, para ver que es semidefinida positiva, no vamos a usar cosas con subdeterminante ni nada porque no tenemos la forma de la matriz como tal. El U1 hasta el UN no sabemos cómo está, como de manera implícita la matriz, por lo tanto ocupemos simplemente la definición. Entonces, por definición, nos damos un vector X en Rn,
no necesariamente distinto de cero, porque la semidefinida positiva admite que pueda ser cero. Entonces simplemente hacemos el x traspuesto bx, que es x traspuesto por la definición que teníamos inicial de b, esa que está ahí, esa que está ahí, por x, y simplemente podemos entrar el x traspuesto por un lado y el x por el otro, ¿cierto? No hay problema porque el, no juega el rol importante el y, ¿cierto? No tiene subíndice y el x, por lo tanto queda x traspuesto y traspuesto x, y si lo reordenamos, si se fijan esto, es lo mismo que y traspuesto x traspuesto, ¿cierto? Está como al revés, acuérdense que AB traspuesto es a B traspuesto a traspuesto, entonces aquí ocupamos la relación inversa, traspuesto, y traspuesto x, y esta es la definición nuevamente del producto punto, ¿cierto? Aquí tenemos y traspuesto i es el producto punto de i por i, que a su vez es la norma del valor, de los parámetros. Entonces sería u sub i traspuesto x a la norma al cuadrado, y obviamente la norma es un valor positivo, por lo tanto estamos sumando puras cosas positivas. Y aquí hicimos el recuerdo que se tiene esta forma, esta siempre anótenla por algún parte, estas propiedades que son bien importantes, salvan de varios aprietos. Entonces, con esto demostramos que B es semidefinida positiva. ¿Por qué? Porque la multiplicación por un vector X, cualquiera que éste sea, da mayor o igual que C. Por otro lado, entonces ahora tenemos que suponer que X traspuesto B es igual a cero. Entonces, suponemos que X traspuesto B, X es cero, y tenemos que demostrar eventualmente que el U sub I traspuesto X es cero para todo Y. Entonces, como X traspuesto B, X es cero, y como vimos antes, nosotros si desarrollamos esto, llegamos a esta sumatoria que está acá. Entonces, esta sumatoria tiene que ser igual a cero. Pero como habíamos discutido antes, el UI traspuesto X es norma, al cuadrado son puros valores positivos. Por lo tanto, si la suma de puras cosas positivas me da cero, significa que estoy sumando puras cosas con cero. Entonces, no nos queda otra que cada uno tiene que ser cero. Y para, digamos, elementos de la suma. Entonces, los elementos de la suma son cero, y como la norma de un elemento para que sea cero, si solamente ocurre cuando el elemento es cero, nos queda que u sub i traspuesto x es igual a cero. La propiedad de pasar de aquí a pasar de acá es que si la norma de un elemento es cero, eso ocurre si solo si el elemento es cero, ¿sí? Es como de las propiedades iniciales de norma, o como axiomas de norma, si quieren. Y entonces con esto eh, demostramos lo que queríamos, ¿cierto? Que u sub i traspuesto x es igual a cero. Bien, la parte 2 dice, suponga ahora que tenemos una base en Rn, entonces pruebe que es definida positiva. Entonces, para ello, nos tenemos que dar un elemento X en Rn, pero ahora distinto de cero. ¿Por qué? Porque la semidefinida positiva podía ser o podría estar jugando un rol importante el X igual cero, pero la definida positiva tiene que ser necesariamente distinto de cero. Y tenemos que partir de ahí. Siempre que es definida positiva, el X tiene que ser distinto de cero. Entonces, partamos sabiendo que teníamos esto por lo anterior, ¿cierto? Demostramos que X traspuesto BX era mayor o igual que cero, era semidefinido positivo, ¿sí? Eh, y ahora, obviamente, nuestro objetivo es demostrar esto que está acá, ¿sí? Que es mayor estricto que cero. Pero ya partimos de una buena base de que es mayor o igual que cero. Entonces, supongamos por contradicción que para un x distinto de cero, ocurre que llegase a ser cero para alguno. Llegase a ser cero para alguno, ¿sí? Imaginemos que uno distinto de cero llegase a ser cero. Entonces, obviamente, por la parte anterior, tenemos que UI traspuesto X, ¿cierto? Si esto es cero, por este análisis que nosotros hicimos acá, llegamos a que esto es cero, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que aplicar lo mismo. Si resulta ser que la multiplicación de X traspuesto BX es cero, bueno, necesariamente el UI traspuesto X tiene que ser cero, que es lo mismo que X traspuesto Y, ¿cierto? Propiedad de producto punto, para todo Y. Entonces, ahora la gracia es dónde entra la base. Que como uno hasta UN es una base de Rn, entonces podemos escribir este X en Rn, ¿sí? Como combinación lineal de elementos de la base. Entonces tenemos un alfa 1 hasta alfa n en R, tal es que este X puede ser escrito como la combinación lineal de ellos. Entonces, en particular, podemos calcular la norma de X, que es X traspuesto X. Reemplazamos solamente este X, va a ser X traspuesto alfa 1, 1 hasta alfa n UN. Pasamos el X para adentro, el alfa sale porque es un parámetro, alfa 1 X traspuesto 1 más, etcétera, etcétera, alfa n X traspuesto n, que esto tiene que ser cero.
¿cierto? Por esta propiedad de acá, porque cada X traspuesto U sub I es cero, porque partimos de la base de que X traspuesto BX es cero. Entonces, me da que la norma es cero, fíjense, la norma al cuadrado termina siendo cero. Entonces, como la norma termina siendo cero, ¿cierto? Que la norma al cuadrado sea cero, lo mismo que la norma sea cero, por las propiedades de la norma, esto ocurre si solo si x es igual a cero, lo cual es una contradicción, porque nosotros partimos de que x tiene que ser distinto de cero para poder demostrar que algo es definido positivo. Entonces, llegamos a que la única forma en que sea cero es que el x es cero. Para todos los demás no lo va a ser. Entonces, podemos concluir que para todo x distinto de cero, la multiplicación de x traspuesto bx va a ser mayor que cero y así b va a ser definida positiva. Otra forma de verlo es que, basándonos en lo mismo, es que para que se obtenga que el producto punto U sub i traspuesto x igual cero, que es lo mismo que eso, para todo i, esto va a ocurrir si solo si x está en el ortogonal, ¿cierto? ¿Se acuerdan que un elemento estaba en el ortogonal de un espacio? Si al multiplicarlo por cualquier elemento del espacio original, en términos de producto punto, da cero. Entonces está en el ortogonal de la base, es decir, x producto punto con cualquier elemento de la base va a ser cero. Pero como uno está bueno es base de Rn, implica que la dimensión del ortogonal va a ser cero, ¿cierto? Porque la dimensión de las bases es n y la dimensión del espacio total es la dimensión de el espacio, o la dimensión de un espacio más ortogonal. En este caso, eh, digamos, de nuevo, si es que no me entendieron, la dimensión de un espacio completo va a ser igual a la dimensión de un espacio más su ortogonal, otro espacio cualquiera, no el mismo. Entonces, en este caso, si ocupamos el de la base, como la dimensión de la base va a ser n y la dimensión de Rn es n, no nos queda otra que el ortogonal de la base sea cero, la dimensión del ortogonal de la base sea cero. Entonces ahí necesariamente, como la dimensión es cero, no nos queda otra que como x pertenecía al ortogonal, es decir, x pertenece a un espacio que tiene dimensión cero, no va a quedar otra que x tiene que ser cero. Ahí hay otra manera que lo puedan ver, lo puedan ver. Ahí hay dos demostraciones. Bien, no hay dudas, no hay más. Ah, bueno, nadie me puede hacer dudas, así que esa es la parte 1. La pregunta 2, ahora sí, trabajamos directamente con formas cuadráticas como una expresión como tal. Entonces, sea una matriz 2 por 2 simétrica, ojo, simétrica y definida positiva. B en R2, C en R y una función de R2 en R que recibe un elemento y le asigna esta cosa de acá, x traspuesto a x menos b traspuesto a x más c. Y nosotros nuestro objetivo es minimizar f. Para ello, entonces, primero nos dan este elemento x0 y probemos que f de x se puede escribir de esta manera que está acá. Es decir, de una manera muy similar a la de arriba, pero reemplazando el x por x0 y añadiendo un par de cosas. Bien, entonces, hagamos eso. Tenemos esto inicialmente, ¿cierto? Eso, de ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que partir y llegar que esto es igual al f de x que está acá arriba. Entonces, partamos de aquí. Lo primero que aquí se hace es pasar el A dentro del traspuesto. Entonces, o sea, primero pasamos el traspuesto, me queda X traspuesto y X0 traspuesto y lo multiplicamos por A. Entonces queda X traspuesto A menos X0 traspuesto A. Por el X menos X0 adicional. Ah, y aquí me faltó todo esto adicional. Me falta eso. Bueno, ahora que lo vi, lo voy a corregir. Entonces, tenemos eso. Luego me va a quedar X traspuesto A por X. Eso que está aquí. Luego, menos X0A por X, menos X0A por X, luego X traspuesto A por menos X0, X traspuesto A por X0, y X0A por X0 me queda más X0A X0, y lo adicional que no está escrito acá, pero no está escrito en el paso anterior, pero aquí, ¿cierto? Entonces se me va este con este, se me eliminan estas dos cosas, me queda el más 6, me quedan los tres primeros, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar el X0 que nos dieron, el x0 que está aquí, x0 igual a 1 medio a la menos 1b. Entonces aquí reemplazo a x traspuesto a x, ese que está ahí, que queda igualito, y aquí x0 traspuesto va a ser todo este corchito, oh, no puedo, ahí, va a ser todo ese corchito, por a por x menos x traspuesto a x0, ese que está ahí, lo reemplazo acá, sin traspuesto, más c. Entonces simplemente ahora esto queda igual, saco el 1 medio acá, saco este 1 medio, y me queda b traspuesto a la menos 1 traspuesto, ¿cierto? Girándolo los traspuestos a X, ¿cierto? Menos un medio X traspuesto B, acuérdense que aquí el un medio sale, me queda el X traspuesto a,
a por a a la menos uno es la identidad, entonces me queda, lo puedo, lo puedo obviar y me queda el b aquí, el b está aquí, ¿cierto? Más c. Entonces aquí podemos seguir haciendo cosas, x traspuesto a x se mantiene igual y la gracia está en que a es una matriz simétrica, entonces el a la menos uno también va a ser simétrica. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que su traspuesto es igual al original. Como a menos uno es simétrica, su traspuesto va a quedar como a la menos uno. Entonces, ahí la gran gracia es que a la menos uno va a terminar en la identidad y me va a quedar esta expresión de acá abajo, donde ya nos aparece el a la menos uno. Entonces, menos un medio b traspuesto x y menos un medio x traspuesto b es lo mismo, ¿sí o no? La propiedad del producto punto. Entonces, esto lo voy a escribir de esa manera para que podamos reducirlo. Y me queda menos un medio es menos uno b traspuesto c más c, que es justamente lo que quería, que es justamente esto que está acá. Ah, bueno, aquí hay un error en tipeo. Debería ser x. Aquí debería ser x. Bien, entonces ahí tenemos el f de x. Y ahora nos dice, concluye que el único mínimo f se alcanza en x0, es decir, que f de x es mayor o igual que f de x0 para todo x y que la igualdad se alcanza solamente cuando x es igual a x0. Entonces, en efecto, vamos a estudiar como A es definida positiva, entonces I traspuesto a I es mayor que cero para todo I distinto de cero. En otras palabras, va a ser cero solamente si I es igual a cero. Entonces, dándole un X arbitrario, tenemos que f de x, que es esto que está acá, va a ser mayor que reemplazándolo en x0, ¿sí o no? Porque significa que todo esto se va a hacer cero. Todo esto se va a hacer cero. Entonces le va a quitar un elemento a la expresión, que es f de x0. ¿Sí? Entonces necesariamente tiene que ser mayor, porque se echa esto. Entonces si hago esto más chico y le sigo restando cosas, va a seguir siendo mayor. Entonces de esta forma, para todo x en Rn, tal distinto de x0, se tiene la desigualdad estricta, que f de x es mayor que f de x0, dado que al evaluarlo en x0 se elimina la primera parte de la función. Pues a justamente es definida positiva. Por eso no se puede alcanzar la igualdad, porque es definida positiva. Este mayor igual se alcanza aquí. O sea, juega un rol en en ese mayor igual. Además, si trivialmente tenemos que x es igual a x0, no nos queda otra que f de x es igual a f de x0. Entonces, x0 va a ser el único mínimo. En otras palabras, si usted encuentra otro que es más chico, va a ser el mismo x0. Va a ser el mismo x0, no es difícil de visualizar. Pues, como pueden decir, por así decirlo, supongamos que existe otro y van a llegar aquí en el medio. ¿Sí? Bien. Eso es porque esto se va a eliminar, etcétera, y van a quedar igualdades. Bien, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 nos da una forma cuadrática donde el A tiene una cierta forma particular y nos dice encuentre el valor o los valores de A tal que sea definida positiva. Tenemos que trabajar igual que como trabajamos con la pregunta 1. Entonces calculamos el determinante de A, que está dado por 6 menos A cuadrado, ahí ustedes pueden ver cualquier forma que la acomode para poder determinar el determinante, valga la redundancia. Entonces, si ustedes lo calculan, les va a dar 6 menos a cuadrado. Y en este caso, si se fijan, A1, es decir, truncar la matriz hasta el 1, es solo el 3. Es definido positivo, no hay problema. Por eso son constantes positivas. Y el A2 sería el 3, 1 y el 1, 1. Entonces, en ese caso, este cuarteto 3, 1, 1, 1, si ustedes sacan el determinante, es 3 menos 1, que es 2. Entonces, también es positivo. Entonces, solo nos queda analizar qué pasa con este caso, cuando el completito es mayor que 0. Es decir, ver que 6 menos a cuadrado es mayor que 0. No es difícil ver que este se despeja y queda que el valor absoluto de A tiene que ser menor que raíz de 6, por lo que A tiene que estar entre menos raíz de 6 para que la forma sea definida positiva. Si fijan, no es difícil mirar que algo es definido positivo usando la definición de, eh, de los subdeterminantes, usando la proposición de los subdeterminantes. Así que ahí tienen una buena herramienta para calcular que algo es definido positivo. Bien, ahora sí, esto a mí me importa que se entienda bien. Se hace un parámetro, un número real, y determinemos la cónica que representa esta ecuación, cx cuadrado más 6 cuadrado más 12x menos raíz de 2x, raíz de 2y igual 0. El x y el y están fuera de la raíz.
para distintos valores de C. Es decir, tenemos que decir, bueno, para C tanto, esto es una recta, para C tanto, esto es una parábola, etcétera, etcétera. Entonces, para ello tenemos que pescar esta forma cuadrática y transformarlo a una expresión del estilo vector a vector, o sea, vector traspuesto a vector. Entonces, para ello, obviamente, esta es la parte que va a salir con la forma cuadrática y esto no. ¿Cierto? No, no va a venir al caso, esto lo añadimos después. Pero esto se puede escribir de una forma cuadrática. Entonces, debemos transformar esta ecuación a una forma cuadrática y para ello, claro, que la eventual matriz A que le vamos a decir, tenemos que multiplicarla por un vector x, ¿cierto? Porque aquí están jugando el x y el y, entonces el vector traspuesto por la matriz vector, ese vector va a ser xy. Entonces, la matriz obviamente va a ser 4 por 4, ¿cierto? Porque no hay más parámetros, está el x y está el y, entonces ahí va a ser una 2 por 2. Nos queda esta expresión, xy a 1, a 2, a 3, a 4, xy, y lo que queremos hallar es encontrar este a 1, a 2, a 3, a 4, ¿sí? Que tiene que darme esta expresión, cx cuadrada más cy cuadrada más 2cxy. Entonces así, si ustedes hacen esta multiplicación, les queda esta expresión de acá, a 1 x cuadrada más a 3 x más a 2 x más a 4 y cuadrado. Es decir, tenemos que igualar el a1x cuadrado más a2 más a3x más a4y cuadrado a cx cuadrado, cy cuadrado más 2cx. ¿Sí? Es simplemente multiplicando la matriz por los dos vectores. Primero multiplicando los primeros dos y después multiplicando por x. Bien, entonces claro que aquí por igualdad de polinomios a1 tiene que ser igual a c y el a4 también tiene que ser igual a c, ¿cierto? Porque son los que acompañan a los cuadrados. Y en este caso, A2 y A3 tiene que ser igual a 2C. Pero la gracia está en que la matriz A tiene que ser simétrica para la forma cuadrática. ¿Sí? Entonces, como tiene que ser simétrica, este A2 con este A3 tienen que ser los mismos. ¿Sí o no? Tienen que ser los mismos. Entonces, A2 más A3, que son los mismos, me queda como 2A2 o 2A3 igual a 2C, es decir, A2 tiene que ser igual a C, por lo tanto, A3 tiene que ser igual a C. ¿Por qué? Porque son los mismos, ¿sí? Hay que tener claro por qué, porque la matriz es simétrica para la forma cuadrática. Con esto, entonces, la matriz A que queríamos encontrar es C, 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 C. ¿Cierto? Reemplazándolo en la original, nos queda X por Y, C, 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 X por Y, y esta expresión de acá sale de simplemente, por así decirlo, como refactorizar este espacio de acá, ¿sí o no? Menos 2 raíz de x más 2 raíz de y. Entonces aquí sería menos 2 raíz de por x y raíz de 2 por y. ¿Sí? Así queda la ecuación igual a cero, ahí no está igual a cero. Entonces, para determinar el tipo de cónica, lo que tenemos que hacer es estudiar esta matriz A o CCC, calcular su polinomio característico para después hacer nuestro cambio de variable. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos el cambio de variable P traspuesto, etcétera, etcétera? Entonces necesitamos el P. Para necesitar el P tenemos que diagonalizar la matriz. Y como la matriz es simétrica, es diagonalizable. Entonces, calculamos el polinomio característico, que va a ser este que está acá, c menos lambda al cuadrado menos c cuadrado. Y si ustedes esto lo manipulan un poco, llegan a lambda menos lambda 2c igual 0, es decir, lambda tiene que ser 0 o 2c. Y los vectores propios asociados, si ustedes hacen la misma manipulación que hemos hecho siempre, les queda 1 y menos 1 para lambda igual 0 y tienen que normalizarlo, porque acuérdense que es una matriz simétrica. Entonces, la matriz simétrica hay que normalizar los vectores propios. Si ustedes lo normalizan, quedan 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1, ¿sí? Y para lambda 1 igual 2c, lambda 2, perdón, lambda 2 igual 2c, les queda ese sistema que está ahí, y el vector es 1, 1, normalizado queda 1 sobre raíz de 2, 1, 1, y es b2. Ahora se tiene entonces que A es igual a AP por D por P traspuesto, con P B1, B2 y D igual los valores propios 0 y 2C, y P traspuesto igual P a la menos 1. ¿Ah? Uy, puros type. P a la menos 1. Entonces, es decir, se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Acuérdense que el P es formado por el B1 y el B1 en este caso sería 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, y el B2 es 1 sobre raíz de 2, o sea, 1 sobre raíz de 2 por 1, 1 sobre raíz de 2, y 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? 0, 0, 0, 2C, esto es el primer valor propio, el segundo valor propio, y el traspuesto es dar vuelta, ¿cierto? El positivo en el negativo acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ya tenemos P por D por P traspuesto, lo que tenemos, la importancia ahora es que con esto podemos hacer el cambio de variable que requerimos. En este caso va a ser el cambio de variable, el mismo que está en el resumen, U por B, siempre va a ser el mismo, así que
igual P traspuesto por XY. Ese es el cambio de variable. Si ustedes despejan X y despejan Y en este cambio, les dan estos cambios de aquí, ¿sí? Porque acuérdense, P traspuesto es 1 sobre raíz de 2, o sea, P traspuesto lo pasan para el otro lado, ¿sí? Entonces queda P a la -1, ¿sí? O sea, perdón, tengo el P traspuesto acá. Este es el P traspuesto, este de acá, ay, este de acá, ¿cierto? Este es el P traspuesto. Entonces, el XY va a ser este de acá, que es el P solito, porque como P traspuesto P a la -1, lo paso P a la -1 a la -1, que es P, por V. Entonces va a ser 1 sobre raíz de 2 por U más 1 sobre raíz de 2 por B va a ser igual al X, y -1 por raíz de 2 por U y 1 raíz de 2 por B va a ser igual al I. Lo pueden manipular, pónganle pausa y manipúlenlo. eh, el cambio, en este caso, si quieren escribirlo de otra manera, el cambio de variable sería P por V igual a XY, ¿sí? Pasando el P traspuesto para el otro lado, como P traspuesto en la inversa, entonces, etcétera, etcétera. Manipúlenlo, háganlo, y deberían de llegar a esta expresión que está acá, ¿sí? Que X es 1 sobre raíz de 2 U más B, y es igual 1 sobre raíz de 2 menos U más B. Y esto lo tenemos que reemplazar en la ecuación de la cónica que teníamos inicialmente, es decir, acá. ¿Dónde? Acá. Entonces ya tenemos el X, que es 1 sobre raíz de 2 más V, y el otro es 1 sobre raíz de 2 menos U más B. Si ustedes reemplazan eso en toda esta ecuación de acá, les quedan, bueno, yo aquí hice todo lo reemplazo, bla, 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 igual a 0. No se alcanza a ver, voy a disminuir un poco ahí. Les queda todo igualado a 0. Aquí sería c por x cuadrada más c por y cuadrada más 2c por x por y menos raíz de 2x más raíz de 2y igual a 0. Si ustedes pescan todo esto y lo reducen, les va a quedar cb cuadrado menos u igual 0. Y escrito en la forma que teníamos acá, ¿sí? Escrito en lambda 1 tanto, 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 les queda así. Bien, entonces solo tenemos que analizar qué cónica es. Para ello tenemos que ir acá, ¿sí? Entonces, si los dos son 0, la solución es una recta. Es decir, en este caso, el 0 ya está en el u cuadrado, por lo tanto, si son los dos 0, el parámetro c es 0, los dos que acompañan, fíjense, lambda 1 al cuadrado, el lambda 1 y el lambda 2 son los que acompañan a los cuadrados. Entonces, si los que acompañan a los cuadrados son ambos 0, el conjunto es una recta. Volviendo acá, el que acompaña a los cuadrados, si ambos son 0, el conjunto es una recta. Entonces, si c es 0, estamos hablando de una recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil ver que eh, si C es 0 aquí, porque estas ecuaciones son las mismas, y solamente que lo expresé como 0 por U con U por B, ¿sí? Para que quede más visible. Entonces, si C es 0, queda menos U igual 0, ¿cierto? Por esto, por esta cosa que está acá, por eso, ¿cierto? Menos U igual 0. Y en el reemplazo, acuérdense que X es igual a U más B, etcétera, etcétera. Y en el reemplazo, si ustedes lo vuelven a reemplazar en términos de X e Y, van a llegar a que X es igual a menos Y, que es una recta, ¿sí? Entonces esa es la idea, que si ustedes regresan al cambio original, ¿sí? En vez de V, lo regresan a X, Y, van a llegar a una recta. Ahora, volviendo acá, si uno es igual a 0 y el otro distinto, hablamos de dos rectas o de parábolas. Acuérdense, los que acompañan a los cuadrados, si uno es distinto de 0 y el otro es 0, es parábola. Entonces, en este caso, uno ya es 0. Entonces, si el otro es distinto de 0, hablamos de una parábola, y también se ve fácilmente volviendo al cambio original, porque les va a quedar algo con los x cuadrados, igual algo con el y que se van, etcétera, etcétera. Entonces, por eso queda como el y dando vuelta, el igual algo con el cuadrado. Entonces, por eso una parábola. Sí. Sí, se supone que supuestamente lo vieron en clase. Así que para eso ustedes tienen que, fíjense todo el procedimiento que tienen que hacer. Tienen que empezar de la forma cuadrática de esto, ¿sí? Vamos al paso a paso. Pescan eso, lo escriben en formas cuadráticas, hayan la matriz A, etcétera, etcétera, y lo dejan expresado lindo así. Y después, la matriz A que encontraron, tienen que calcular sus valores y vectores propios, ¿sí? Valores y vectores propios, que tienen que normalizar esos vectores, ¿sí? Porque son matrices simétricas, y escribir el A igual P por dp da 3 y hacer el cambio de variable, ¿sí? El cambio de variable que conversamos, y luego reemplazan en el original
ven a lo que llegan, que debe ser una expresión más no tan caótica, y ahí pueden analizar los parámetros correspondientes. ¿Sí? No sé si hay, eh, bueno, si queda una duda, me escriben cualquier cosa. Sé que voy rápido, pero voy yendo como lo más compacto y lo más útil para este tipo de cosas. Bien, la pregunta 4 entonces, vamos a hablar de espectro y espectro de una matriz. Entonces, para ello nos damos una matriz que aquí se habla de matrices con parámetros complejos. Entonces, la única diferencia es que el espectro va a ser el conjunto de valores propios de una matriz que tiene cosas complejas. Eso es, el sigma o el espectro va a ser los valores propios. Fíjense, los valores propios. Esta es la definición de valor propio, que el determinante de esto sea cero, eso lo cumplen los valores propios, ¿sí o no? Entonces, los valores propios de la matriz A. Ese es el espectro de una matriz con parámetros complejos. Entonces, vamos a decir que A es hermítica si para todo V, A por U, el producto punto de A por U por B es U, es igual a U por el producto punto, perdón, A, de nuevo. Diremos que es hermítica si el producto punto entre AU por B es igual al producto punto entre U por AB. Esto en la aplicación es como, tiene que ver cosas como con las matrices simétricas, pero en el ámbito complejo, que se habla más o menos de otro tipo de cosas, sino que eh, de matrices, por así decirlo, de una matriz simétrica, se habla de cosas con la matriz adjunta, que la adjunta es la simétrica como invertida. Es decir, tenemos una matriz A de parámetros complejos. Su equivalente simétrico, por así decirlo, su equivalente simétrico es la matriz adjunta, que es lo mismo que simétrico, pero yo doy vuelta a los del medio, o sea, yo calculo la traspuesta y le coloco signo negativo a la, a la diagonal, a la diagonal opuesta. ¿Sí? Bien, entonces dice, diremos que la matriz es hermítica si se cumple esto. Entonces, asumiendo que es hermítica, demostremos que el espectro es subconjunto de R, es decir, que los valores propios terminan siendo igual números reales. Eso es lo que queremos demostrar, ¿cierto? Porque el espectro son los valores propios, complejos eventualmente. Entonces, demos un valor propio en el espectro y demostramos que ese valor también es un real. Entonces, sea lambda en el espectro, que puede ser complejo, entonces se tendrá esta ecuación de acá, por la definición de pertenecer al espectro. Si el determinante de esto es cero, eso quiere decir que A menos lambda I es una matriz no invertible, ¿cierto? Una de las condiciones que la matriz no sea invertible es que el determinante sea, que la matriz sea invertible es que el determinante sea distinto de cero. Si el determinante es cero, la matriz no es invertible. En este caso ocurre, ¿cierto? Al pertenecer lambda en el espectro de A. Luego, entonces, tiene que existir un B complejo, o sea, un vector B con coeficientes complejos, no nulo, tal que A menos lambda I por B sea igual a cero. Esto es cosa para calcular los vectores propios. Y por otro lado tendremos que, esta técnica siempre háganla. A por B, ¿cierto? A por B, producto punto con B, al ser B vector propio, lo puedo reemplazar por lambda B, ¿cierto? A B, lambda B, por B. Y el lambda sale como un parámetro. Entonces esto igual a lambda por B, este es el producto hermítico, producto con cosas complejas. Pero por otro lado también tenemos que como A es una matriz hermítica, A por B, o sea, AB por B es igual a B por AB, ¿cierto? Al ser una matriz hermítica. Y esto es lo mismo, nuevamente reemplazando A por lambda, al ser un vector propio el B, y lambda un valor propio, lambda un valor propio, eh, queda esto, y aquí cuando el lambda está en el segundo, estos son puros productos hermíticos, debería decir sub H. Al ser un producto hermítico, el lambda sale como conjugado, ¿sí? Esto tienen que revisitar las definiciones de producto hermítico. Entonces les queda el lambda complejo, el lambda, perdón, el conjugado de lambda por B por B. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Bueno, aquí no está la conclusión, no me acuerdo por qué. Nos queda entonces que el lambda por B tiene que ser igual al lambda conjugado B por B. Es decir, que lambda tiene que ser igual a lambda conjugado. Y si lambda es igual a lambda conjugado, no nos queda otra que tiene que ser
No existe la parte compleja. Entonces necesariamente tiene que ser un número real, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso... Ah, mira, aquí está. Ah, bueno, aquí hay un error en la pauta. Aquí está la conclusión. Entonces, como b distinto de cero, entonces b, b distinto de cero, es decir, lambda es igual a lambda conjugado. Lo que no queda otra que decir que lambda es real, ¿cierto? Porque significa que las partes imaginarias no existen. No hay otra forma de que dos números complejos son iguales si su parte real y su parte compleja son iguales. Pero si resulta ser que un número complejo es igual a su conjugado, es decir, su parte imaginaria con el signo positivo es igual a su parte imaginaria con el signo negativo, no queda otra decir que no tienen parte imaginaria, es cero esa parte imaginaria. Entonces, lambda tiene que ser real, que así ahí se tiene lo previo. Bien, ahí eso también lo de arreglar. Entonces, la B sea o una matriz hermítica, lambda uno distinto a lambda 2 valores propios asociados a B1 y B2 son vectores propios. Entonces, demuestre que el producto punto entre B2 y B1, B1 y B2 es cero. Bien, nuevamente usamos este truquito de la matriz hermítica, ¿sí? Siempre hagan el truquito de la matriz hermítica, primero calculen lo normal y después calculen el truco. ¿Qué es decir calculen lo normal? Con la igualdad de los valores propios, a b igual a lambda b, ¿sí? Hagan ese primero siempre y después ocupen la definición de hermítica. Entonces, en este caso, en primer lugar, haciéndolo con la a b igual lambda b, tenemos que a b1 por b2 es lambda 1 b1 por b2, ¿cierto? Porque lambda 1 es valor propio y el lambda uno sale B1, B2. Ahora, usando la definición de hermítica, te queda AB1, B2 igual a B1 a B2, ¿cierto? Por definición de hermítica. Y que esto, reemplazando ahora el lambda 2, porque está asociado al B2, te queda B1 lambda 2 B2, que es lambda 2 conjugado B1 B2 porque el lambda 2 está en el segundo término. Por lo demostrado en A, obviamente lambda 2 va a ser real, ¿cierto? Porque está porque es un valor propio, está en el espectro de A, si por la parte A es un número real, eh, para el que no me entendió esta aplicación. Lambda 2 es valor propio. Lambda 2 es valor propio de la matriz hermítica. Entonces eso quiere decir que está en el espectro de A. Ahí, acuérdense la definición. El espectro de A son todos los lambda que cumplen eso. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? Por lo demostrado nada, lambda 2 es real. Y por lo tanto, igualando las dos expresiones, porque estas son las mismas, fíjense, son las mismas. Por eso ese es el truco. Primero ocupan la definición normal y después ocupan hermítica y les van a quedar dos cosas distintas, pero que tienen que ser iguales. Entonces no queda otra que lambda uno menos lambda 2 por B1 B2 es igual a cero, ¿cierto? Si ustedes igualan estas dos cosas, lambda uno B1 B2 igual a lambda 2 B1 B2. Acuérdense que el conjugado de un número real es el mismo número. Entonces lo pasan restando por un lado y les queda eso. Y como el B1, B2 es distinto de cero, el lambda uno perdón, el lambda uno lambda 2 es distinto de cero por hipótesis, ¿cierto? Por hipótesis, eso que está aquí, no nos queda otra que el B1 por B2 tiene que ser cero y era lo que queríamos demostrar, ¿sí? Bien, entonces eso es más o menos el desarrollo del auxiliar. Sé que fue muy rápido, pero ojalá esto, diga, véanlo con calma. Por eso lo quise hacer diferido, porque buscar un espacio donde todo, yo sé que muchos tuvieron control, etcétera, etcétera. Entonces no quería como fijar un horario para que ustedes lo puedan ver de manera diferida. Véanlo con calma, véanlo con tranquilidad. Y eso, mucho éxito en el examen y cualquier cosa me van escribiendo. Chao, chao.